funcionemos. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Bendito Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de estar el día de hoy aquí en tu casa. Yo clamo a ti en el nombre de Jesús, mi Dios, para que nada de lo que tenga que ver con el mundo y de nosotros mismos el día de hoy se interponga. Tu palabra incluso dice que cuando una barrera, una fortaleza, un argumento, algo que es altivo, que tiene que ver con la soberbia, se levanta en contra de tu conocimiento, llevemos nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia, Padre. ¿Para qué? Para que tu espíritu se avive, se abra nuestro entendimiento para poder manifestar de parte tuya tu gloria, para abrir corazones, para activar esos sentidos espirituales y poder entender la revelación que tú tienes ya preparada para cada uno de nosotros. Tú sabes la necesidad, tú sabes la circunstancia que pasamos, tú sabes lo que anhelamos y cómo venimos. Y solo tú eres capaz de llenarnos, de saciarnos y de regresarnos a casa de una manera diferente. Te pedimos que actives todos nuestros dones y talentos que ya has destinado para nosotros y que tu provisión esté al alcance para poder recibir esta verdad que vas a hablar el día de hoy y poder permanecer en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues miren, me dejó una reflexión muy profunda esta semana y la antepasada. Tuve 15 días desde que no estuve aquí. ¿De qué vamos a hablar el fin de semana? O sea, hoy, porque la vez pasada pues, me la puso fácil Julio y le escogió el tema, ¿no? Dios le puso en el corazón hablar de decisión, pero hoy me tocaba a mí. Y llegaban los días y Dios no me hablaba. O sea, me hablaba, pero no me decía, vamos a hablar de esto. Y el miércoles llegó Reino de los Cielos. Reino de los Cielos. Porque es una decisión ir al reino de los cielos, recibir al reino de los cielos. Entonces, hoy vamos a recordar, y los que no, decía mi esposa hace rato, a veces, muchas veces estamos aquí parados y decimos la historia de David y creemos que todo el mundo sabe la historia de David, ¿no? Y a veces puede que lleves años y leíste la historia de David, pero el Espíritu Santo no te la revela, ¿no? O te revela una parte y de una forma. Los que llevamos un poquito de tiempo en esto sabemos que el mismo versículo, cuando el Espíritu te lo revela y se mueve en ti, te puede dar 100 explicaciones y 100 enseñanzas diferentes con una misma palabra. Entonces, yo quiero entrar en este para poner la base de lo que Dios va a hablar durante todo este mes a nosotros que somos su iglesia, su pueblo de Coatzacoalcos. Cristo se acerca. Cada día está más cerca a Cristo. Entonces, esta es una gran verdad que muchos la creen y muchos no la creen. Que muchos la creen y la anhelan, pero muchos la creen y no tienen la dimensión y el entendimiento de lo que eso realmente representa y puede pasar con los que creen y los que no creen. Y muchos ni conocen esto. Yo hoy les digo con tristeza que el domingo me junté con una persona que tenía muchísimos años que no conocía, que no convivía, que no contactaba allá en México. Mi jefe de mi primera chamba, pero el mejor amigo de mi mamá. Y pues hoy lo entiendo que abruptamente yo, en ausencia de Dios, en desconocimiento y en capacidad humana, para no avivar o no recordar ese dolor de la pérdida de mi mamá, todo lo que tenía que ver con mi mamá lo alejé y lo bloqueé de mi vida. Entonces fue importante, interesante, porque en esa plática recordamos una plática de 4 o 5 horas.
que yo tenía meses que no tenía un tiempo como el que tuve el domingo. Y me llenó y me satisfizo. Salí satisfecho, pero temporalmente. Porque terminé triste, porque en todo momento me platicó inconscientemente, él no se dio cuenta de todas sus necesidades y de sus creencias opuestas a Dios. Y él sabe en dónde estoy yo, y él sabe en dónde estaba y lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces yo decía, él entregado y muerto en la raya con sus creencias, y yo decía, no tienes idea de que el reino de Dios, el reino de los cielos existe y que la venida de Jesús viene pronto. Y yo dije, ahí esta no es mi batalla, porque inmediatamente me di cuenta que era una fortaleza la que se había levantado. Y lo hemos dicho durante todo este mes, que para que, como contigo y el tiempo en el que tú te rendiste a Jesús, para que Dios pueda actuar en ti, o ese día pudiera actuar en ti o en mí, debiste tomar la decisión de permitir. Entonces yo en él vi, de parte de Dios, que por más que yo me inventara otras 4 horas y le hablara de la palabra, no era el tiempo para él, mira, ni iba a ser la persona yo, sino simplemente me quedé con la preocupación y con el sentimiento, pues de orar y bendecirlo, ¿no? Y que le llegue pronto el encuentro antes de la venida del Señor, porque también sé lo que puede pasar. Entonces, Cristo está cerca y hoy vamos a empezar a hablar de algo bien importante. Nos vamos a meter a esta parte de la palabra donde Juan lo anuncia, Juan el Bautista, el primo amado, ¿no?, de Jesús. Esa es otra historia muy, muy muy hermosa. Pero hoy te quiero dejar algo claro, que no va a existir reino de los cielos, que es de lo que vamos a hablar todo este mes, o el reino de los cielos no puede estar en ti si tú te apartas de Jesús. Es decir, el reino de los cielos ahí está, y Jesús, pero yo decía hace rato, si no crees y no lo conoces, el reino de los cielos va a estar apartado de ti. Y algo tan sencillo, el acceso, el principio, vamos a ponerlo simbólico, la llave para acceder es Jesús. Y ahí te va la clave. Y solo eso lo vas a poder entender en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Estás de acuerdo? Te voy a poner una historia con la que te voy a llevar de parte de Dios a esto que te estoy platicando. ¿Se acuerdan en esta parte cuando Jesús ya empieza a manifestar su ministerio y dentro de los encuentros con tanta gente y en tantos lugares, la escritura narra ese hermoso tiempo que otra vez los que han visto Chosen saben de lo que les estoy hablando? Jesús y Nicodemo. Dice aquí, en palabras más, palabras menos, Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y aquí hay algo importante, dice la escritura que era un principal de qué cosa. O sea que era, si vives en Tabasco, dirías es donese, ¿no? Si estás en el trabajo, dirías el jefe de jefes, el director, ¿no? Y en la parte religiosa, pues era de los más destacados, de los connotados, de los líderes, el líder de los líderes, de los líderes, de los líderes. En pocas palabras, el campeón. Y el fariseo, acuérdense que eran
gente preparada y gente graduada en las escrituras, en el conocimiento de la ley, ¿no? En pocas palabras, tú jugabas con ellos maratón de la Biblia y te decían todo. En qué versículo, en qué libro, y te lo explicaban. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esta persona, hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos, dice el siguiente versículo que vino a Jesús de noche. Esto tiene un trasfondo, que vuelvo a insistir, no tiene que ver mucho con lo de hoy, pero él no quería que lo vieran. Había una inquietud por conocer, por platicar, por preguntarle cosas a Jesús. Y por eso, para no ser visto por las leyes y por las costumbres que se llevaban y las reglas que se llevaban dentro de lo que ellos hacían como fariseos, pues era ir en contra de la doctrina, ir en contra del legalismo, acercarse a Jesús. Entonces él lo sabe y pide un encuentro con Jesús, pero lo pide de noche. Y dice la escritura, vino a Jesús de noche y le dice, no le dice Jesús ni le dice cualquiera, sino él confirma que el Espíritu le muestra que la persona llamada Jesús tiene una autoridad y una capacidad. Es un maestro. Eso significa rabí. Y entonces, de maestro a maestro, ¿cómo le dice a Jesús? Rabí. Rabí. Y fíjate lo que dice el versículo, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En esta conversación en la que Jesús y Nicodemo tienen, vas a entender lo que vas a leer en un rato de parte de Dios conmigo. Nadie de nosotros vamos a poder comprender las cosas del reino de los cielos si no lo hacemos espiritualmente. Porque si lo haces con la carne, dice Romanos, que para el que no lo hace en el espíritu y lo hace en la carne, todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos es una locura. ¿Sí o no? No lo digo yo, lo dice la escritura. Entonces, tienes que permitir que en el espíritu Dios no solamente te muestre, sino te transforme. Y tiene que haber una renovación en la mente, en el corazón y en el espíritu, en todo tu ser, en la mente, en el corazón y en el espíritu. En pocas palabras, hay que nacer de nuevo. Y no me lo creas. Dice el siguiente versículo, si no me lo crees, lo vas a leer. El que lo dice es Jesús. Le responde Jesús a Nicodemo diciéndole, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede, ¿qué cosa? Ver el reino del cielo. O sea, el reino está. Pero no puedes creer y no puedes saber cómo el reino de Dios opera y quién lo opera si no naces de nuevo. Y el nacer de nuevo significa ser renovado en la mente, en el corazón y en el espíritu. Y eso es por fe. Eso es por fe, a través de Jesús. Y ahorita te voy a explicar por qué a través de Jesús. Dice el siguiente versículo. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Refiriéndose obviamente a él. Y fíjate, él en la carne, primero lo que ya leímos y después preguntando y contestándose.
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿te estás dando cuenta entre las preguntas y la última pregunta que es respuesta? El razonamiento humano, incluso el razonamiento de alguien que tiene el conocimiento de la palabra, pero no tiene revelación. Eso es una línea bien delgada, esa es la altivez que dices, yo qué, ¿para qué escucho al pastor Alejandro si ya sé que lo que me va a decir me lo sé de memoria? Es que no te lo voy a decir yo estoy leyendo. El que te va a saciar, el que te va a revelar, el que te va a redarguir, el que te va a instruir, el que te va a enseñar, el que te va a corregir, es Dios a través del Espíritu en tu espíritu. Entonces, tenemos que nacer de nuevo. Y dice el siguiente versículo, Alito. Responde Jesús nuevamente a Nicodemo, de cierto te digo que el que no, ¿qué cosa? Naciere de agua y del Espíritu, por eso dije, señal de los bautismos. El que no se ha bautizado, corra a nacer de nuevo. Corra a nacer de nuevo, porque lo estás haciendo, o sea, estás intentando participar, estás intentando escuchar, estás intentando buscar y tienes quizás la llave, pero no la puedes usar. ¿Por qué cosa? Porque lo estás haciendo en tu capacidad, en tu conocimiento, en tu fuerza, y lo que necesitas es no hacerlo con tu conocimiento y tu capacidad, sino lo tienes que hacer en el espíritu. Y está fuerte, no te lo digo porque lo dice la escritura, no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, no tiene que ver con que no vas a ser salvo. Ojo con lo que les voy a decir. El martes, Dios usando a Lupita, acuérdense que la salvación es por gracia, no está hablando de esa salvación. El reino de los cielos es ser nueva criatura en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Permitir que el espíritu te dé revelación y entendimiento. Entonces, no puedes entrar al reino de los cielos y lees, y lees, y oras, y oras, y alabas, y alabas, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no has entrado al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, ¿qué hay que hacer? Nacer de agua y del espíritu. Mucha gente dice, pastor, entonces ya no voy a ser salvo, voy a no estar con Jesús. Son cosas distintas. Son cosas totalmente distintas. Y fíjate lo que dice el último versículo. Lo que es nacido de la carne, carne es. En pocas palabras, te lo explico. Si eres carne, vas a participar, pero no vas a entender. Y no va a pasar mucho en tu vida. Pero si naces del Espíritu, la renovación, el entendimiento por su Espíritu en tu Espíritu se va a activar. ¿Por qué? Porque la propia Escritura dice que cuando el Espíritu de Dios llega a ti, es un espíritu no de temor, sino es un espíritu de poder. El poder es el entendimiento, es la revelación que pone Dios de amor para ser bueno y para ser dador de lo que Dios te da, porque todo esto pasa por gracia y la palabra dice, si por gracia recibes, por gracia vas a dar. Y lo último me encanta, poder, amor y qué, y dominio propio. Decía mi esposa, vienes tribulado, vienes preocupado, vienes estresado porque tienes hijos chiquitos y los grandotes papás que tienen hijos en la prepa dicen, esos papás, se ríen de los otros.
Problemas de los chiquitos, hijos chiquitos, problemas chiquitos. Cuando los jóvenes crecen, los problemas se vuelven también de su tamaño. Y cuando son problemas, cuando los niños crecen y se vuelven adultos, los problemas no acaban, ¿eh? Las tribulaciones no acaban. Y se vuelven del tamaño del crecimiento. Pero no los vas a pasar solo. La escritura dice que el yugo se cambia y el yugo es fácil de llevar. La escritura te dice que vas a andar en valle de sombras, vas a andar en agua, vas a andar en fuego, pero no te vas a ahogar, no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque eres espíritu. El reino de los cielos está en ti. ¿Sale? Y cuando eso sucede y naces del agua y del espíritu, empiezas a entender cómo el reino de los cielos empieza a establecerse en ti a través de Jesús. Y te voy a dar una buena noticia. Eso es personal. Eso depende no de cuánto creas, sino de cuánto tiempo le dediques y permanezcas en Jesús. Y ojo, y de cuánto pues intercedas. O sea, no es lo mismo que ores y te arranques y digas, oh, pidas por pedir, a que tengamos esa mansedumbre de decir, Padre, dame el pan nuestro de cada día y abre mi entendimiento. Muéstrame lo que me quieres mostrar. No es que pues, voy a ver qué pasa y voy a ver qué Dios me va a hablar y no haya esa predisposición. Entonces, hay que entender que el reino de los cielos se va a establecer de manera personal y que el reino de los cielos, te lo voy a decir de esta manera, para todos es, sigue siendo y va a ser un misterio. Nadie podemos decir, ya sabemos todo, yo entiendo todo. ¿Estamos de acuerdo? Es un misterio. Entonces, la única manera de que tú lo puedas entender y comprender, que te sea revelado, te lo vuelvo a reforzar y te lo vuelvo a transmitir, es en el Espíritu. Y hoy lo vamos a entender entrando, porque Jesús lo ha manifestado, lo ha enseñado de muchas formas. Pero hoy principalmente vamos a ver una parte de la parábola del sembrador. Y de parte de Dios te voy a compartir la revelación que a mí me mostró en esta parábola del sembrador, que tiene 4 etapas, y hoy vamos a hablar específicamente solo de una, y los próximos domingos de la segunda, la tercera y la cuarta, si la voluntad de Dios es así. ¿Y por qué? ¿Por qué la parábola del sembrador? Porque el ejemplo que usa Jesús es plantas, fruto y semillas. O al revés, semilla, plantas, fruto. ¿No? Yo hace rato oraba y les decía que nos arraiga. Entonces, yo te recomiendo que en toda oración manifiestes y declares, como todos los días humanamente, y más cuando no cenas, ¿cómo te despiertas? Con hambre. Entonces hay que orar para que el hambre espiritual nunca se nos acabe. Y el hambre espiritual la saciemos a través del pan de vida. Hoy vamos a participar de la cena. Si quieres, apaga el ventilador, ahorita no seas malo, por favor. A lo mejor es eso. Y ojo, está escrito que su palabra va a saciar nuestra hambre. Su palabra es medicina. Su palabra es medicina. No lo digo yo, lo dice la escritura, lo dejó escrito. Y a través de su palabra estamos entendiendo que el reino de los cielos va a venir a nosotros porque nos va a traer revelación y entendimiento.
Entonces, voy a leer toda la parábola, pero quiero que entiendas y grabes esto que te voy a compartir. En los 4 escenarios, el sembrador es el mismo, no es otro sembrador. En los 4 escenarios, la semilla es la misma. Y en los 4 escenarios, 4 terrenos. Esa es la diferencia. El sembrador y la semilla son la misma. Lo que cambia es la tierra, el terreno. Entonces dice Mateo 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Sí? Dice el que sigue, y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Fíjate lo que produce Jesús y el reino de los cielos. ¿Por qué había tanta gente? Había un hambre. ¿Sí o no? Había una necesidad. ¿Por qué? Porque cuando el reino de los cielos llega a tu vida, espiritualmente entiendes, te es revelado que no te quieres separar del reino de los cielos, no te conviene. Y dependes en todo de Jesús. Entonces esa gente buscaba los encuentros en el lugar, en el horario, en el tiempo que fuera. Y esta parábola nos está narrando de un lugar que es la playa, no un lugar como Dos Ríos, con aire acondicionado y ventilador. No está como que tan parecido, tan cómodo, ¿no? Entonces Jesús les habla muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador. ¿Qué dice la escritura? Que el sembrador, ¿qué hizo? Salió a sembrar. Esa es otra cosa. Si te puso a hacer algo, imagínate que Dios te diga eres sembrador, te pongas a ser carpintero. El carpintero es carpintero y el sembrador es sembrador. Cosa que muchas veces de repente nosotros no entendemos. Y cosa que muchas veces también no obedecemos. Hola, buenos días. Entonces, el sembrador salió a sembrar, en pocas palabras, a lo que te llamó y para lo que estás diseñado, el Espíritu te lo revele y te mueva a hacer lo mismo. No te desvíes del camino. ¿Sale? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Esa es la primera etapa o parte del sembrador. La segunda es, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Ya me dio calor, no, ponle el uno, no seas malo, ¿no? Ándale, al uno, vamos a ponerle para que tampoco haya ruido río. Entonces, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero la otra dice, parte cayó en pedregales, esa es la 2, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque tenía profundidad en tierra. Porque no tenía profundidad de tierra, perdón. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Luego dice, y parte, el tercer escenario, cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra. Y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿por qué te digo esto? Jesús es el reino, Jesús cayó en la tierra, Jesús se planta en corazón y Jesús es la palabra. Fíjate los 3 escenarios o las 3 actividades o roles que tiene Jesús en esta parábola. Jesús es el reino, lo dijimos. Pero tú sabes que Jesús cayó en la tierra. O sea, Jesús prácticamente
en su momento se hizo tierra. También Jesús fue plantado en nuestro corazón. ¿Estamos de acuerdo? Y la más importante, Jesús es la palabra. Porque la semilla es ¿qué cosa? La palabra. La semilla es la palabra. Entonces te voy a explicar todo el proceso. Juan 1:1 lo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué te está diciendo eso? Que Jesús es la palabra. La palabra se hizo verbo. La palabra es la semilla. ¿Quién es la semilla? Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy la palabra, decía mi esposa, no está enfrente. Hoy Jesús no está enfrente. Hoy Jesús no nos ve desde arriba. ¿En dónde está Jesús? En nosotros. Dices que no me vea, pues está aquí adentro. Que no me escuche, que no sepa lo que estoy diciendo, estoy pensando, pues está en ti. ¿Sí vamos? ¿Qué te quiero compartir? Fíjate, vamos a meternos a Mateo 13, 3 y 4. Esta es la primera parte de la parábola y es en lo que nos vamos a concentrar. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Te vuelvo a preguntar, ¿quién es el sembrador? Dios. ¿Están de acuerdo? El sembrador es Dios. Y mientras sembraba Dios, dice el siguiente versículo, parte de la semilla, yo te pregunto, ¿qué es la semilla? ¿Quién es la semilla? La palabra que es Jesús. Cayó junto a dónde? Al camino. Y vinieron las aves y la comieron. No. Te lo voy a compartir como a mí me lo mostraron. Como yo lo recibí de parte de Dios. El camino que tiene que ver, dice la escritura, cayó, parte de la semilla cayó junto al camino. No está hablando de un camino de piedras. Ese es el segundo escenario. Cuando tú vas al monte y la gente camina y camina y camina y camina y camina y hace un camino, ¿qué le pasa a la hierba? ¿Qué le pasa al monte? Por pisarla, ya no hay hierba y se expone primero la tierra. Entonces, a través de eso tú puedes ver el camino. Pero esa tierra, nosotros, esa tierra que es camino tiene una particularidad. Cuando tú la pisas y la pisas y la pisas y la pisas y la pisas, ¿cómo está la tierra? Está apretada, está compactada, está dura. Por eso dice la escritura, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Quiere decir que la semilla fue aventada, pero obvio no se arraigó porque ni siquiera entró. O sea, ¿qué hay que hacer en tierra compactada? Hay que ablandarla. Hay que ablandarla porque la tierra está dura. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, una tierra tan transitada es una tierra endurecida, es una tierra compactada. ¿Sí estamos? Una tierra que literalmente no va a permitir que la semilla entre. No va a permitir que la semilla entre. Y por más que te avienten palabra, y por más que te digan que el Señor te bendiga, y por más que te hablen de Juan 3:16, y por más que te digan el Señor es tu pastor y nada te va a faltar, no
va a entrar porque está compactada, está dura. ¿Sí vamos? Entonces, les decía yo hace rato, pues por lo mismo no va a producir fruto porque no va a ser arraigada, no va a entrar la semilla. Entonces, qué es lo que hace Dios? Él sí tiene la capacidad y la habilidad para ablandar la tierra. Y es lo que tiene que hacer. En ese tipo de terreno, en esa parábola, en ese escenario, que ojo, no tiene que ver con que el que está en el reino y no está, con el que conoce y no conoce, con el que dice que cree y con el que sabe que cree, no tiene que ver eso. Porque yo te vuelvo a repetir, ¿cuántas veces haciendo lo que tienes que hacer, me incluyo, oras y no sientes la presencia? Lees y sientes que no entiendes. Adoras y no sientes paz. Te congregas y estás pensando en todo y escuchando tu voz que la voz de Dios a través de la palabra o al pastor. ¿Sí o no? Porque la tierra está compactada. Fíjate lo que te estoy compartiendo. Entonces, Dios sí tiene la capacidad y la habilidad para enviar semilla, pero qué es lo que te quiero transmitir antes de que entiendas cómo es que Dios ablanda y cómo Dios trabaja en una tierra compactada, en una tierra que esta parábola la describe como camino? Y ya dijimos por qué es compactada y por qué tiene esa característica. Y es tierra, ¿eh? Es tierra, pero la tierra está dura, está comprimida. Y esto está hablando de nuestra alma, de nuestro corazón. Sí, sí, sí estamos. Para hacer tráfico, para hacer que se haga camino, quiere decir que mucha gente transita. Que hay un tráfico, hay un tráfico, hay un tráfico. Esto en lo espiritual es el mundo. Por qué estás compactado? Los que estamos recibiendo esta información y esta enseñanza de nacido humano, tengo que serlo, sabemos que hay una posibilidad de dejar de vivir en una naturaleza heredada pecaminosa. La herencia que recibimos por la desobediencia de Adán y Eva. Pero tú recibes al Espíritu Santo y te alimentas, te llenas más del mundo que del reino de los cielos. ¿Qué hay en tu corazón? Tráfico. Entonces, ¿qué pasa en tu corazón y qué pasa en tu espíritu? Tráfico, o sea, que produce un endurecimiento en tu ser. Y tú dices, yo ya conocí a Dios, yo lo leo, yo me congrego, sí, pero pues no pasa nada porque al contrario, el mundo está pase y pase y pase y pase, tráfico, abriendo hierba y cada vez compactando más tu ser, tu corazón, tu entendimiento. Sí, sí, sí estás. Entonces, esta es la primer señal y esta es la parte del mensaje, la advertencia de parte de Dios, de que no permitamos. Por eso dice la Escritura, somos, estamos, pertenecemos al mundo, pero no dependemos, no vivimos en el mundo. Decía la semana antepasada el versículo que leímos, a ver si lo recuerdo de parte de Dios. Vivimos en la carne, pero no, cómo dice la palabra? Militamos en la carne. No puedes decir, no, yo soy espiritual. Pues sí, pero también eres carne. Entonces, la Escritura dice, estás en el mundo, pero no perteneces al mundo. Eres carne, pero no operas en la carne. Ya lo leímos, ya lo leímos. Entonces, ¿por qué estamos así? Vuelvo a insistir, porque estamos permitiendo que el mundo
pase y pase y pase en nosotros. Te alimentas prácticamente del mundo. Y eso ha compactado la tierra. Te ha compactado. Te ha puesto duro, impenetrable. El Espíritu te lo revela. A mí me movió esta semana muy fuerte. Y mi esposa le consta. Yo a veces de repente estoy en los paseos media hora, 1 hora apartándome, pero esta semana fue muy especial. Porque yo voy a México y yo me paro a las 5:30 de la mañana y no paro hasta las 12 en el hotel. No nos dejan descansar. Pues no tengo tiempo. No tengo tiempo de conectarme. O sea, en el trayecto, en los breaks, lo hago. Pero no tengo el tiempo de agarrar y alejarme como en casa, decir, ya se durmieron todos, así sean las 10, 11, y me pongo a dejarme guiar para hoy. Porque si tengo tiempo, como dice mi Julio, para que lo primero que hago, y se los he platicado, y les puedo poner mi teléfono, coge la vida y escoge la muerte. La vida es la Biblia y la muerte es el Facebook. Todos los días me recuerdo y digo, Biblia, versículo, pan. ¿Sí me explicó? Para eso sí tengo tiempo. Pero bueno, ¿qué te quiero transmitir? Que hay una línea muy delgada y hay un tema muy especial que el Espíritu te va a confrontar el día de hoy, como me confrontó. Ya entendiste por qué está compactada, pero cuando te ves tu tierra, cuando dices, yo soy la tierra y tú te ves como tierra en esta primera etapa de la parábola dura y compactada, ¿cuál es la figura de que la semilla no entre? La decisión está en ti. Tú eres el que, por permitir traficar el mundo en ti, no hay forma, de veras, no hay forma que por estar tan dura esa tierra, tú puedas interiorizar en ti. Porque el cambio viene de ti, ¿eh? Dios lo puede hacer, pero Dios el cambio no lo hizo a coscorrones y mazapanes y de cinturonazos. Él te esperó y te esperó y te esperó y te esperó y provocó y provocó y provocó, y tú decías no y no y no y no, hasta que tú un día te cansaste y dijiste, permito. Pero, ¿qué fue el aquí estoy? Te interiorizaste. Dijiste, es que estoy mal, es que estoy reconociendo que necesito, que ya intenté, que ya no puedo, que ya me cansé, que ya no... ¿Sí me explico? Entonces, eso produce una tierra endurecida. Ahora, pregúntate, no me respondas. ¿Cuál es en este momento tu tierra? ¿Cuál es la condición de tu tierra? Que la tierra no es otra cosa más que tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu tierra? Y si está en una condición correcta para que puedas todos los días recibir la palabra semilla correctamente. Y todos los días lo vas a vivir, ¿eh? Lo vamos a vivir, porque esa es la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Eh? Esa es la lucha. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explicó? Entonces vuelvo a insistir, ¿cómo poder saberlo? Te lo dije hace rato, oras y no pasa nada. O sea, tú mismo te das cuenta que lo que oraste fue 10 Aves Marías y 3 Padres Nuestros repetidos. Y no es una oración genuina. Y dices, no me di ni el tiempo porque la escritura no te dice, te tienes que tardar tanto y lo tienes que hacer en este lugar. Hay una guía, el Padre Nuestro. Pero la mejor oración es la genuina, donde tú interiorizas y reconoces, aunque sabes que el Padre sabe que antes de pedirle, Él sabe lo que le vas a pedir y Él sabe lo que necesitas y lo que estás pensando, pero el Padre quiere que lo digas, porque anhela tener contacto, comunicación contigo. Es la única manera.
Es la única manera. Entonces, una forma de entenderlo es que te das cuenta que la semilla no te alcanza y que no te alimenta, porque vuelvo a insistir, horas y horas y no pasa nada. Ahora, si es que oras, si es que lees, si es que adoras, si es que te congregas, pero si no, en pocas palabras, estás en el mundo. Y lo que el mundo produce es, ya dijimos, endurecimiento en la tierra, pero espiritualmente hablando es separación de Dios. Es distracción. Te aleja de que tú vivas y disfrutes en comunión con Dios. Por eso dice la Escritura, yo soy la vid y tú eres el pámpano. Separado de mí, nada, nada puedes hacer. Nada puedes hacer. Te ves feo, amor. Me dan miedo mis cosas. No, es que la veo que revelación. Es Bluetooth. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Dios? Porque estás de acuerdo que nadie queremos ser tierra de camino. Todos queremos ser tierra fértil. Pero esa tierra fértil tiene que estar preparada, abonada, flojita. ¿Sí me explico? Y cooperando con el Espíritu, ¿eh? Con el Espíritu. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Aflojar, remover. Y eso solamente va a ser posible en tu vida si tú reconoces al interiorizar y una vez que recibes la revelación, reconoces y te arrepientes. Debe de haber un arrepentimiento, un reconocimiento y un arrepentimiento genuino. Porque si es genuino es en el espíritu. Si no es genuino dices estoy mal, pero sigues pecando. El genuino es el que da vida porque es del espíritu, porque es el cambio de dirección rotundo. Dices ya no más y Dios empieza a obrar. Y se puede. Me consta que se puede, porque yo intenté salir de muchos pecados, de muchas malas prácticas, de muchas cosas que hice y que me hicieron que me atormentaban y que yo me atormentaba o me atormentaban porque yo las produje o yo las recibí, no supe no recibirlas y habría que primero reconocerlas y después entregarlas. Y el Señor dice que las cosas viejas pasaron y que nueva criatura soy. ¿Sí? Eso lo viví, ¿eh? Y yo hoy lo veo y no me hace ni cosquillas. Y lo más lindo, porque ¿qué hace Dios con tus y mis pecados? Los agarra en una bolsa negra, los enrolla y los avienta al mar. Ya no te acuerdas. De veras, ya no te acuerdas. Es ahí cuando tú te das cuenta la obra de Dios, cuando el reino de los cielos llega a tu vida. Entonces, el arrepentimiento es el camino, es la llave para que tú genuinamente en el Espíritu te arrepientas, te entregues, reconozcas y después dejes que Jesús haga su obra. Uno es el arrepentimiento pica la tierra, pero el piquito afloja o al revés remueve, pero hay que aflojarlo. ¿Quién es el agua de vida? ¿Qué se necesita para aflojar? Agua. Pues arrepiéntete y ve con Jesús. Arrepiéntete y ve con Jesús. Y eso va a producir que ese terreno duro, esa tierra dura, empiece a ser preparada.
Acuérdense que el que siembra es Él y el que da el crecimiento es Él. Pero hay que dejar que Él siembre. Hay que dejar que Él siembre. Pero si te mantienes como tierra dura, ya dijimos, avientan la palabra, avientan la semilla, no entra, no entra, no pasa nada. Vienen las aves, como dice la escritura, y se la comen. Entonces yo te pido de parte de Dios que el Espíritu te interiorice y te lleve a reconocer y arrepentirte. Y hoy es un buen tiempo, ¿eh? Hoy es un buen tiempo. Todos los días, pero hoy es un buen tiempo. Hoy vamos a participar de la cena. Y después permite que el agua de vida afloje y renueve la tierra, que dé vida a la tierra, que prepare la tierra. Y el cambio o la consumación va a ser que en lugar de estar en el mundo, una vez que haga ese proceso, permanece y vea comunión. Porque la comunión es el reino de los cielos. El tráfico que va a haber en tu corazón de lo que te vas a alimentar va a ser de Jesús, no del mundo. Nunca más endurecida tu tierra. Nunca más. Nunca más. Mateo 3, 1, 2 decía, o dice la escritura, a que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo naces del agua y del espíritu? Bautizando. Y para que tú te puedas bautizar tienes que interiorizar, tienes que reconocer. ¿Y por qué lo haces? Porque estás convencido que quieres que Él produzca el cambio. Pero ¿qué hay que hacer? Pues arrepentirse de la condición en la que estás. Por eso fue que Dios me movió a poner esta verdad, donde desde aquellos entonces y al día de hoy, porque dice la Escritura, vayan y bauticen, bautizándolos, vayan y hagan discípulos bautizándolos, voy a agarrar tus palabras, Lili, gracias, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy estamos recibiendo de parte de Dios, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú lees este versículo, pues es todo el proceso del bautismo. Es la invitación de Juan para bautizarse, para que el reino de los cielos se acerque a tu vida. Tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. Entonces, mira lo que nos va a regalar hoy en la cena de Dios. Con esto vamos a cerrar prácticamente. Dice 1 Corintios 11:27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, porque vamos a tomar de la cena. Fíjate lo que está leyendo, ¿eh? Otra vez despacito. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. Ahí quédate, indignamente. No te lo digo para que te sientas mal, sino para que, ¿qué dijimos ahorita? Que el Espíritu te revele y te lleve a interiorizar. Y si hay algo que te duele porque hiciste, que te culpa porque hiciste o te hicieron, interiorízalo, reconócelo y entrégalo. Si lo hiciste, tú arrepiéntete, y si no lo hiciste, pues ora por la persona. Pero reconócelo y entrégalo. De eso se trata. Porque si tú comes y bebes de esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, si algo no queremos cargar, o algo con lo que no queremos vivir, es con culpa. La culpa te drena, la culpa te enferma, la culpa produce en tu corazón una raíz de amargura fuerte. Nada que ver con Dios, nada que ver con el reino de los cielos, nada que ver con Jesús. Lo que Él es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, todo lo que sabemos.
¿Sí me explicó? Y no te quedes ahí, sino dice la escritura, por tanto, esto me encanta, dice, por tanto, ahí faltó que dijera, interiorícese. Eso es lo que está diciendo la escritura, pruébese a sí mismo. En pocas palabras, interioriza en ti y coma así del pan y beba de la copa. Dice la escritura, porque el que come y bebe indignamente, ¿qué cosa? Sin discernir, otra vez, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Por qué? Por la culpa. Al final dices, lo hice y sabía que lo hice y estoy indignante y lo hice nada más para quedar bien, porque el Señor me ve y dice mi esposa, el Señor está aquí. Y eso cuando tú te sales, aquí, hermano, y allá, culpa. ¿Sí o no? Y a mí me impactó, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Fíjate la añadidura de beber copa indignamente y de comer pan indignamente. Dice, por lo cual hay muchos que enfermos y debilitados. No está hablando del artrítico, no está hablando del que tiene colitis. Está hablando de enfermo y debilitado en el espíritu. ¿Sí estamos hablando de eso? Y muchos duermen. No es el muerto en vida, es el que, perdón, no es el muerto físico, que ya está quemado en una cajita, sino que vivo, pero sin el reino de los cielos en su vida. Que no hay paz, que no tienes, no te sabes hijo, que no te sabes amado, que no sabes quién es Dios, lo capaz que puede hacer por ti y por mí. Dice la escritura, si ustedes son padres terrenales y son capaces de dar buenos regalos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos? Y el mejor regalo es esto que estamos recibiendo. Que hoy te muestre si hay algo de ti todavía como tierra en tu corazón dura. Porque la obra ya comenzó y estamos en el proceso de perfección. Y Él no va a parar en ti y en mí hasta verlo, ¿qué cosa? Perfeccionado. A la estatura. Ese es el propósito. Ese es el propósito. Dice la escritura al final, sí pues, es tabasqueño, sí pues, sí pues, nos examinamos. Fíjate qué hermoso. Y hoy tienes oportunidad y todos los días, junto con yo, hoy tenemos, no es que ustedes y yo, el santo y de aquí para acá, allá está ¿cómo se llama? El altar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Cómo era el tabernáculo? Pero el primero, ¿cómo se llama? El atrio, el lugar santo, el santísimo, el santo y el atrio. No, somos parejos todos. Entonces, todos los días debemos de examinarnos a nosotros mismos para ser genuinos y no ser juzgados. Porque está escrito que una vez moriremos y después venga el juicio. El juicio no es aquí. Y juez solo hay uno, acuérdense que lo hemos leído. Entonces, ¿qué te parece? Pon musiquita al lo. Y cierra tus ojos y date 2 minutos para examinar. Date 2 minutos para examinar. Tú con Dios en comunión. Para no participar indignamente. Pero sobre todo para que lo que hoy has recibido de parte de Dios te lleve a entender que si todavía hay camino en tu corazón y se ha endurecido, el Espíritu te lo muestre.
que tú reconozcas y seas guiado de la mano del Espíritu Santo para inclusive entender que hay culpa y que el único capaz de cambiarla, de la carne hacerla espíritu, de la muerte hacer la vida, es Jesús a través del arrepentimiento genuino. Entrégaselo, entrégaselo, clama a Él. Solo Él es capaz de al enfermo darle vida y al tribulado darle paz y al muerto levantarlo. Padre, que este sea un tiempo de coinonía, un tiempo donde nada ni nadie, como dice tu palabra, ni lo alto ni lo profundo nos pueda separar de tu amor. Muévenos en misericordia, Padre. Te damos gracias por quien eres, por ser fiel, por no cansarte, por no entristecerte, porque sabemos que muchas veces te hemos fallado. Siempre estás tú dispuesto como ese Padre y nosotros hijos pródigos, a la espera de recibirnos, de ponernos el anillo, de vestirnos, de recibirnos, de abrazarnos, de darnos identidad y de festejarnos. Hoy es un ágape, hoy es una fiesta en el cielo porque es reconciliación, mi Dios. Y nos permitirás participar de tu cena. Repartan los alimentos, por favor, los elementos. Toma tu lugar y ponte de pie. Nunca más con culpa, nunca más con culpa. Nunca más con carga. Nunca más en autonomía. Nunca más en tus capacidades, nunca más en tus fuerzas, sino total y absoluta dependencia en Jesús. Y si hay algo que se levanta, si hay algo que se opone, hay algo que se interpone delante de tu relación con Dios, lleva cautivos tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Busca a Cristo. Busca ese pan y busca ese río de agua viva. Dice Corintios 11 del 23 al 25 y vamos a empezar con el 23 en lo que toman todos los elementos. Está hablando Pablo. Yo recibí del Señor lo que también me ha enseñado. No es una costumbre, ¿eh? Hoy estoy seguro que a partir de esta participación tuya y mía, cada que estemos en la mesa, vas a entender qué significa la cena. Regálenme pan, por favor. Gracias, Señor. Fíjate lo que yo escuché en la noche porque no podía dormir. Hoy me levantó muy temprano. Su espíritu me decía, el Señor Jesús por mí fue entregado. Hazlo personal. ¿Estás leyendo?
El Señor Jesús por ti fue entregado. Valemos la pena. Valemos la pena. Toma el pan y da gracias. Es lo que dice la Escritura. Toma el pan y da gracias. Pártelo y cómelo. Este es mi cuerpo que por ti y por mí fue partido. Ve cuánto vales. Ve lo que representamos para el Padre. Que por amor a ti y a mí, sin saber que todavía no éramos tierra fértil, sino una tierra dura, Él con pecado y con mancha ya te había predestinado y te había amado. Y hoy te ha llevado a una situación y a una condición nueva, no solamente dándote la identidad de hijo, sino que nacido de nuevo, del agua y del Espíritu. Come su pan y serás saciado por la eternidad. Y sabes que me encanta, dice la Escritura, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa y después de haber cenado, dijo, la copa es que el nuevo pacto. Si hoy te habló la palabra, si hoy te habló Dios, y realmente eres llevado y has sido llevado a interiorizar, hoy hay un nuevo pacto. Y esa copa correrá por tu sangre. Tómalo, tómalo. Añoremos la cena. Dice la Escritura, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces hoy tú sabes, porque la Escritura te ha sido en este momento revelada y te ha dado el Espíritu entendimiento para conocer su misterio y decir, Jesús fue entregado por mí, fue molido por mí. Pero es tan fiel y tan bondadoso que Él aún me alimenta y está en mí. Y eso hace que yo participe y sea obra suya en el nuevo pacto, en el nuevo pacto. Y que el poder de su sangre que fue derramado porque Él no se lo merecía y fue y es santo, 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 conoció pecado, se hizo pecado por los tuyos y los míos. Y hoy tenemos vida, salvación, y no cualquier vida, una vida abundante y una vida eterna. Fíjate con lo que nos va a despedir el Espíritu Santo el día de hoy. Deuteronomio 30:15. Por eso es tan rica la semilla. Por eso es tan rico el pan, por eso es tan rica la palabra, por eso es tan rico la presencia de Jesús, por eso es tan rico el reino de los cielos. Fíjate lo que vas a recibir de parte de Dios, un versículo que va a dar vida, que va a aliviar tu alma, pero sobre todo que te va a mantener firme por la fe que Dios pone en ti y va a hacer que no te sueltes de él. Dice Deuteronomio, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. No estamos lejos de los tiempos de Adán y Eva, y es una decisión. Yo les decía el mes pasado, Dios no quiere títeres, no quiere tontos, quiere gente que sea capaz de entender
de ser violento y tomar decisiones y ser valientes. Jesús tuvo miedo al subir a la cruz. David tuvo miedo al enfrentarse con Goliat. Pero así como ellos, tú y yo sabemos quién somos y quién pelea delante de nosotros. Escoge la vida y el bien, no la muerte y el mal. Y si lo entiendes de parte de Dios, no es negociable, dice, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Parte del nuevo pacto a mí me encanta porque el evangelio que tenemos que vivir y que predicar es un evangelio simple, sin reglas, sin ley, porque dice la escritura, y él lo dijo, amarás a tu Dios con todo el amor, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás, el segundo mandamiento es a tu prójimo como te amas a ti mismo. En esto se basa toda la ley y los profetas. Así de simple, así de simple. Es el principio, es la base. Y hoy Dios te está hablando en tu espíritu que te manda a que lo ames a Jehová tu Dios. Fíjate, la parábola hoy fue revelada. Y no es lo mismo ser camino que andar por los caminos. Dejarás de ser camino hoy, es andar en sus caminos. Es decir, busca a Jesús y guarda. La revelación es guardar, es creer y obedecer. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces cree y da el paso de fe. Guarda sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas, para que seas multiplicado, para que Jehová te bendiga, como esa escritura que dice en primera de Efesios 3. Bendito seas Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos has bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. De esa bendición está hablando hoy Dios. ¿En dónde? En la tierra. ¿Qué es la tierra? Tu corazón. Tu corazón. A la cual, fíjate lo que te está hablando hoy Dios. Entras, no vas a entrar, no te lo está diciendo en futuro, entras, créelo, para que tomes posesión de ella.